Bueno, y ya que hablábamos de salida de Samael a México, a mí han llegado rumores, y esto lo quería aclararnos, Fernando, de que cuando el maestro llega a México, tuvo el apoyo de la masonería oculta y esto le permitió el desarrollo de la gnosis. Quería saber si esto realmente es cierto o es una de las tantas falacias que se habla en la gnosis. Es afirmativa la apuesta. La prueba está que ya en la parte de difusión de la doctrina del maestro Samael, él comienza en una gran logia masónica en la calle de Donceles, cerca del Zócalo del Distrito Federal. En la logia masónica de Donceles, él tuvo un movimiento muy fuerte y aceptación por parte de los mismos masones, hasta tal grado que se dividieron los masones ahí de la gran logia, unos que gustaban de él, y ahí se engancha un poco con la anterior pregunta, y otros que no gustaban del maestro, sus propuestas de conocimiento. Mas ya era característico esa sabiduría, ese equilibrio del maestro Samael, y él optó por no generar una división de esa logia, y la forma en que él protegió la propia logia que lo había albergado y apoyado era saliendo. Entonces este registro histórico de esta entrevista sirve como un ejemplo para todos nosotros, nuevas generaciones, de que el maestro Samael decía así también: yo gusto de dos operaciones matemáticas, sumar y multiplicar, pero muchos de mis hermanos confunden el dividir con multiplicar, son operaciones totalmente diferentes. Entonces, si el maestro luchó por proteger una logia masónica, dando la primera parte a esta respuesta, entonces nosotros también debemos luchar por evitar esas divisiones más y multiplicaciones que son necesarias. Como mencionara Alberto, se expandió rápidamente el conocimiento y forma física en el norte de México rápidamente en 2 años. Hay un elemento favorable que también estoy de acuerdo en los comentarios de Alberto, que todo va a depender directamente del lugar histórico donde llega la doctrina, el país, su geografía, su cultura. Y por eso es que México, la obra del maestro Samael siempre fue apoyada por los masones. Ahora, ¿por qué? México es uno de los pocos países del mundo, o más, diríamos casi el único, que tiene una característica, que la mayor parte, o para decir todos los presidentes, tienen que ser masones. Por eso existe el rito nacional mexicano Quetzalcóatl, que es auténticamente mexicano. Existe el rito de York, el rito también francés, y luego existe el rito mexicano. A partir de esa revolución antes de los cristeros, la revolución mexicana con Benito Juárez, él mismo generó todo ese gran movimiento donde la iglesia pierde poder, independientemente que sea un país altamente católico, mas consiguió en la parte política mantener una fuerza constante, la masonería. Y luego otro ejemplo que puedo dar, así uno de tantos, eran muchos los masones que gustaban del maestro Samael, que lo apoyaban. El ejemplo concreto: en el año de 1976, el maestro Samael fue a Durango, y en Durango toda la gira fue pagada por el gobierno del estado de Durango, y estaba como gobernador un masón. Llegaron a tomar el desayuno, todo lo que es el síndico, el agregado militar, todos masones también, ahí acompañando al maestro Samael. Viaje de avión, estadía, hotel, salones, todo fue el resultado de apoyo de la masonería. Tanto es así que también la obra del mismo maestro Samael está llena de masonería. En Brasil tenemos muchos amigos masones,
Y en todas partes, a raíz de esa influencia del maestro Samael, me tocó a mí dar también muchas conferencias en la masonería. Hasta aprovecho y cuento una anécdota de otra de las características del maestro, que fui a Guatemala. En Guatemala en esa época era un gobierno militar y fui con los masones militares. Entonces me tocó dar una conferencia sobre el desdoblamiento astral. Y uno de los militares me llamó a un lado porque me comentó que estaban buscando, habían encontrado una mina de oro en Guatemala, pero no querían avanzar ahí la explotación de la mina porque no sabían si tenía mucha cantidad de oro para extraer. Y que si yo, ya que había hablado del desdoblamiento astral, podía dar una ayuda y que yo recibía un porcentaje. Entonces yo le digo, mire, yo no tengo este dominio tan alto de desdoblamiento astral consciente, mas mi maestro en México sí lo tiene. Entonces dice, yo me comprometo cuando regrese al Distrito Federal de hablar con mi maestro y consultarle. Entonces me dieron su tarjeta y todo eso, y llego al maestro, le consulto. Digo, maestro, entonces, ¿es tan consciente? Confirme si tiene mucho oro esa mina, y ellos van a dar un porcentaje. Dice, Salazar Bañol, yo no utilizo mis poderes para esas cosas, y además que ellos les descubrimos si tienen buena cantidad de oro, no nos pagan y después nos liquidan. Entonces, entonces mejor yo no, por más que necesite nuestra obra de tener mucho dinero, el desdoblamiento astral yo no puedo utilizarlo de esa forma. Entonces aquí estamos viendo claramente que la masonería con Gnosis, el propio centro del símbolo de la masonería en medio de la escuadra y el compás, es la G de la Gnosis. Los masones admiran muchísimo a la Gnosis. Entonces sí existió ese vínculo, ese apoyo que se le ha dado a la obra del maestro Samael. Continúen, por ejemplo, en Brasil, dando muchas conferencias en logias masónicas. Gustan mucho de la propuesta del maestro Samael. Entonces sí existe ese gran vínculo, expresiones que encontramos en los rituales. Gran arquitecto del universo, Giacchini Boas, cuando le hablo a un masón, ¿y cómo sabes tanto? ¿Tú eres hermano masón?, me preguntan. Digo, no. ¿Y cómo sabes tanto de nuestra logia? Entonces indica que existe un vínculo muy grande. Mencionabas el tema de la experiencia esa con la mina. Queríamos saber qué pensaba el maestro o cómo se desarrollaba todo el tema de las ayudas espirituales que tanto en toda América como en el resto del mundo ciertos brujos o personas con capacidades especiales de alguna forma asisten, ya sea en la salud o en algunos aspectos, a distintas personas, y si todas estas ayudas deben o no estar vinculadas con el tema económico. Bueno, es una pregunta así bastante difícil para responder, pero vamos a responder en base a los detalles. Por ejemplo, hay algo que el maestro Samael es totalmente diferente a todo maestro, a todo ser de ayuda espiritual. Lo que más caracterizó al maestro Samael fue ese desprendimiento, pero fue su opción realmente. Él no cobraba nada, se daba totalmente, dio ese ejemplo. Entonces él era así. El gran problema que sabemos todos y que sufren todas las instituciones es que no se puede cobrar por la enseñanza. Mas sí dejó establecido que las instituciones cobraran una cuota. Mas también él no dijo cuánto debería ser esa cuota. Entonces, ahí entran, por ejemplo, criterios muy especiales. El gran desafío, porque me ha tocado recorrer media parte del mundo viendo el desarrollo de las instituciones gnósticas, son instituciones muy pobres,
y a su vez porque entran en eso, como no pueden cobrar sino la cuota para mantener sustentación de la asociación, la cuota es muy baja y por tanto se ve una reacción de las masas que ven que entonces ese conocimiento no sirve, porque en el comportamiento de las masas, cuando tú cobras poco por un conocimiento que es tan maravilloso, entonces surge una paradoja. Si yo cobro mucho por un conocimiento, ese conocimiento vale. Y por más que no vale, yo voy a decir que fue buenísimo para no mostrar que fui tonto de haber invertido en algo que era pura basura intelectual. Entonces los instructores, los líderes se encuentran con ese terrible drama de decisión. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a cobrar? Pero ahí vuelvo siempre al tema de opción. Opción, criterio, discernimiento. La propia vida del maestro Samael nos encontramos con la propia organización del Congreso de Guadalajara. Hubo dinero, un total de $70,000 a ser administrados para realizar un buen congreso. Dialogaba con Imperator cómo reaccionó el maestro. El congreso tuvo lucros. Esos lucros se los entregamos al maestro Samael. Él con toda su sabiduría lo dividió en 3 partes ahí en su escritorio, en su biblioteca. Dijo, esta parte se va para la misión de Canadá, esta otra parte se va para la misión de España, y esta tercera parte que me correspondería la dividió en 2, una parte para él y una parte que era su ideal, uno de sus mayores deseos, el famoso fondo misional, porque él conocía el sufrimiento. Él mismo expresó que él daba inicio al fondo misional para que los misioneros que en un momento dado tuvieran una enfermedad, una emergencia, su esposa un parto, o una asociación que necesitara abrir o tenía hambre, inmediatamente se les enviara una ayuda económica, porque él amaba a sus misioneros. Él era consciente, él fue misionero y supo lo que es el sufrimiento de la misión como todos lo conocemos. Mucha gente también ayudó al maestro Samael, pero porque él se lo merecía. Mucha gente, y sabe Imperator lo que cuesta montar una editora. Alberto, que lo está apoyando, 3 personas solamente apoyan la editora de Imperator en todo México. Es triste el panorama. Y es para difundir los libros del maestro Samael. Entonces, ¿qué sucede ahí? En vida del maestro, muchos editores se hicieron ricos, muchísimo. Mas no le pasaban nada al maestro Samael. A mí me tocó acompañarlo a ver cuando él tenía que escribir, pidiendo papa, ayuda de arroz, de donde él decía, el maestro Samael necesita papa, arroz, frijol. Y en cuanto otros estaban riquísimos, porque él daba sus libros. Dondita tenía que controlarlo, porque él era mejor administrador en ese espacio. Él era desprendido. Entonces, sí, ¿cuál es la solución más sabia que te ha dado? Por ejemplo, estas palabras me las dijo en San Luis Potosí. Él decía así, no le debemos sacar dinero a nuestros hermanos porque la mayor parte de los grupos está con personas de poco poder adquisitivo, más nosotros debemos buscar el dinero en los externos. Pero, ¿cómo convencer, cómo conquistar a esas personas? A través de un buen ejemplo, a través también de yo darle una ayuda de una forma u otra, y también de presentar el conocimiento de una forma diferente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Saber que cada uno de nosotros tenemos que buscar, como está sucediendo ahora con toda esta fuerza del equipo Coradi de jóvenes, presentar el conocimiento de una forma linda, los DVDs, las filmaciones, utilizar la tecnotrónica, etcétera, para atraer a otro nivel de personas. No porque seamos elitistas. El maestro Samael lo acompañé muchas veces con la área de la juventud del PRI. Era amigo de grandes actores, actrices de México, amigo de Cantinflas,
amigo, el presidente de la Asociación Nacional de Corresponsales y Directores de Prensa, era una persona influyente de poder. La presidenta de la Asociación Nacional de Poetas de México estaba posicionado en el ambiente cultural. Mucha gente de nivel que lo apoyaban a él. Cuando sucedió el evento de Guadalajara, nosotros no buscamos a la Policía Judicial Federal. La Policía Judicial Federal nos buscó para ofrecerle protección. Yo fui allá en Guadalajara, todos con sus armas aquí al lado. Pero si él es pacífico, si él no necesita, no es importante. Queremos protegerlo. Se conquistó a los policías federales. Subían al final de la noche de la actividad para pedir que le consagraran los pentagramas. Días después de que terminó el Congreso de Guadalajara, llegaron los federales agradeciéndome porque el maestro Samael los había protegido en luchas contra los bandidos. Llegaron también a agradecer porque fueron curadas sus esposas. Ya ellos salían, me tocó ver situaciones así cuando en el cierre del Congreso de Guadalajara todos hacían así. Ellos también hacían así y se tapaban la Magnum que tenían eso. Así. Cuando salía el maestro Samael se ponían de pie y ellos ya le decían así, paz inverencial. Conquistaba todos los niveles. Entonces, la gnosis no puede ser limitada, porque hay personas que los que no pueden, a esos que no tienen, hay que ayuden con sus manos, con su obra, no sacarles el poquito de dinero que tengan. Los que tienen que ayuden para que se ganen un gran dharma y ojalá se les multiplique mucho más el dinero para que se sigan ayudando. Entonces, aprovecho la oportunidad de esta entrevista para expresar que actualmente la obra del maestro está tomando una dignidad extraordinaria, como lo estamos viendo a través de este templo. La palabra gnosis vuelve a tomar una fuerza que antes era una vergüenza, uno decir soy gnóstico, no escondía la palabra, porque ejemplo en Brasil fueron editados ya y publicados los evangelios gnósticos de Nag Hammadi. Se menciona la palabra de Samael ahí mismo, está ahí en los libros. Se habla de la palabra gnosis, manuscritos gnósticos en todos los medios de televisión. El Códice da Vinci habla de los gnósticos. El Evangelio de Judas, publicado por la National Geographic, aparece al final más de 4 o 5 entrevistas de las máximas autoridades de estudios gnósticos. Entonces la palabra gnosis vuelve a tomar una gran fuerza en toda América, en todo el mundo, y es nuestro gran momento, un gran momento de volver a tomar, porque nuestra gnosis es histórica, nosotros tenemos historia, nosotros tenemos pasado. Y la grandiosidad de ese maestro también aprovechando la respuesta a esta pregunta, cuando le preguntaban, y ahí, el pasado del maestro, si fue casado, si no fue casado, que se separó 2 veces o una vez, no tiene importancia. ¿Qué importa? Lo que me interesa a mí es la doctrina del maestro Samael. No me va a salvar su vida personal. El ejemplo está dado también en algo que me acuerdo que una vez tuve que dialogar por vía telefónica en un encuentro con el que construyó la mezquita islámica por orden del Ayatollah Khomeini en Sao Paulo. Eres un árabe. Resulta que él, cuando sabe que soy Fernando Salazar, un amigo mío me mencionó de usted un momento, lo llama y le dice, resulta que era del movimiento gnóstico cristiano universal de Ravolú que tanto me ha perseguido. Y así que paso, tomo el micrófono y le digo, sí que tú eres del movimiento de Ravolú. Sí, yo formaba parte del directorio, de la junta directiva. Le dije, entonces tú eres uno de los que me enviaste la Policía Federal 2 veces allá en Sao Paulo. No, así eso hicieron contigo, sí hicieron eso conmigo. Digo, pero no te importe, no te preocupes porque yo te amo. No siento nada por lo que me han hecho. Dice ahí, aprovechando algo, disculpa por lo que, pero yo ya no estoy más en eso. Yo sigo amando al maestro Samael, ahora yo sigo en la cábala. Quiero que me respondas algo que nadie se atreve a responderme.
¿tú sabías cómo es llamado en la Cábala a Samael? Sí, un demonio. Ah, ¿tú sabías? Sí, demonio. ¿Y cómo me puedes responder una pregunta? Entonces yo le digo, la grandiosidad del maestro Samael es que él nunca ocultó que él fue caído, que él cayó, que su ángel cayó varias veces. Eso es lo que lo hace a él grande y diferente a todo el resto de los maestros. Él mismo dice, yo he sido un demonio. Él jamás se puso de santo. Y en esta vida, y como está escrito en el libro En el corazón del maestro, está la parte donde dice que él cayó en la época del faraón Kefren. No lo oculta, él no lo ha ocultado. También me propuse en ese libro mencionar que el maestro Samael tuvo dos matrimonios. No lo oculté, mencioné los nombres de sus otros hijos. Fui criticado porque estaba escondiendo la otra parte. Pero para los gnósticos, los falsos gnósticos son actitudes pietistas, hipócritas, de fariseos. En cuanto a ese libro, cuando es conocido por personas que no conocen nada, las bases de la gnosis, dice, qué maestro tan maravilloso, iba al supermercado, tuvo una separación, conoció el sufrimiento, tuvo problemas con sus hijos. Es humano, ese maestro es humano. Y él nos mostró que en medio de todo eso, sus dramas que ya comentaron con la pregunta que le hiciste, maravillosa Imperator, él creció, no nació perfecto, no nació como otros grandes maestros en medio de un ashram o en un lugar así maravilloso, no, él nació en una situación difícil y vivió todo lo que nosotros vivimos, dramas con sus hijos, problemas con su esposa, divorcio, todo lo que mencionó también Imperator. Para una gran mayoría que no está todavía fanatizada, qué maestro tan humano. Y creció en medio del sufrimiento, se formó y se transformó en un maestro. Entonces, eso nos muestra que todos nosotros aquí presentes, con todos nuestros problemas, con todos nuestros dramas de Shakespeare individual, tenemos la esperanza de ser maestros. Pero no maestros para ponernos una túnica blanca o beige por ahí. Nada eso, sino acá adentro. Y cuando lo seamos maestros, ¿para qué decir públicamente? ¿Qué necesitamos? Por eso tengo amigos de mucho poder en Brasil, donde hablamos con ellos y hemos llegado a una conclusión. Quien tiene poder no lo anda mostrando. Como él, no lo andaba mostrando. Entonces eso es lo que aprovecho en base a esta pregunta y todos los comentarios. Fernando, en algún tiempo atrás se le hizo a usted una entrevista donde hablábamos de lo que es la orden sagrada del escarabajo. Y mencionaba que Isis en la casa guardaba lo que fueron los estatutos de esta orden. La pregunta es, ¿estos estatutos Samael los dio a público o fue solo en forma cerrada para esta orden? Y la respuesta, como ya conté la historia en el otro, la respuesta fue solamente sería exclusiva para todas las personas que en esa época tenían esa capacidad de recordar sus vidas pasadas. Más también ahora, yo lo único que aprovecharía, porque en la otra ya conté toda la historia y no la vamos a repetir para que sea esta entrevista un poco diferente. Yo siempre he sido conocido y me he ganado mucha crítica porque soy un desmistificador. Usted que en una ocasión Imperator me decía allá en casa en Sao Paulo, dice, cuéntame varias historias de mi padre porque sé que tú no vas a exagerar y porque tú no mitificas a mi padre. Entonces por eso era amigo de tu padre. Entonces, ¿qué sucede con esto? Y cuando se menciona de que una persona puede recordar sus vidas pasadas, uno automáticamente mitifica como que es una persona súper consciente. Imagina o visualiza una persona así con un trabajo encima de la eliminación del ego, de su personalidad. Mas no es así, porque uno de ellos, de los que formaba parte de la orden del escarabajo sagrado, hizo estragos con ese documento. Entonces, ojalá continúe ahí guardado en el archivo de Isis y Tony, o si no está por algo ya se perdió.
pero no se puede mitificar el hecho fantástico que recordemos nuestras vidas pasadas. Es la propuesta de la misma gnosis de Samael, mas no podemos visualizar de que seamos más conscientes que otros, un poquito, una experiencia, una facultad un poquito diferente.